Bueno, hermanos, quiero que me acompañen a la carta de Primera de Corintios y hoy vamos a continuar con nuestra serie en Primera de Corintios. Estamos recién comenzando esta carta. Con una iglesia que es un poco especial, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, y como estuvo también hablando el pastor Darío hace ya unos domingos atrás, hoy en día vemos iglesias que también necesitan mucho de esta carta. Y no solamente algunas iglesias, sino que todas las iglesias. Porque ninguna iglesia es perfecta, ¿ya? No hay ninguna iglesia perfecta. Si usted encuentra una iglesia en donde encuentre perfección, me avisa. ¿Ya? No, salga corriendo de ahí, porque eso no es de verdad. ¿Ya? Puede parecer muy bonito, puede parecer muy perfecto, pero una iglesia con perfección, eso no lo vemos. Lo vemos sí cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí vemos una iglesia glorificada, vemos una iglesia santa, sin mancha, sin naturaleza pecaminosa, que gobierna junto a nuestro Señor Jesucristo para toda la eternidad. Pero mediante estemos acá, vamos a tener que seguir lidiando con muchas problemáticas que hay en nuestra vida. Y quiero que el día de hoy vayamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17, y dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que en ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y el día de hoy el tema lo traigo titulado Llamados a la unidad en Cristo. Hemos visto que esta ciudad, la ciudad de Corinto, es una ciudad religiosa, pero también con tintes de inmoralidades en cuanto a su cultura y a sus costumbres que ellos tenían. Y como toda ciudad donde uno planta una iglesia, la iglesia se conforma y la iglesia son personas. Y si está en esa localidad, justamente aquellos que estén en la iglesia van a ser aquellos que son de esa localidad. Por lo cual muchas veces traían esas costumbres y culturas preconcebidas hacia la iglesia, ya para practicarlas. Así también Pablo le hablaba a los hermanos que ellos habían sido apartados, que ya no estaban viviendo de la manera en cómo vivían los corintios, sino que ahora habían sido santificados y habían sido apartados para esta nueva vida en Cristo. Ya que esta carta no es para personas inconversas, no es para personas que viven una vida sin Cristo, no es un proverbio que cada cual podría seguir, quizás tomándolo y viendo algunos principios aplicables, beneficiosos para su vida, sino que todo lo contrario. Esta carta es una carta para una iglesia en específica, a lo cual fue apartada, así como nosotros también hemos sido apartados para tener la cultura, la mente y hacer la voluntad de nuestro Dios. Es así como Pablo indica y él mostraba que nosotros teníamos todas las cosas necesarias, aquellas cosas que nosotros queremos adicionales.
y no las tenemos, muchas veces a lo mejor no las necesitamos. Si Dios permite que tengamos esas cosas, damos gracias a Él. Y si Dios no las permite, es para nuestro bien, como decía nuestro hermano Marco, así también como nos comentaba nuestro hermano Juan Carlos. Todas las cosas a los hijos de Dios le ayuda para bien. Por lo tanto, si tenemos cosas, Dios ha permitido tener eso y ha sido porque ha sido de beneficio para su iglesia. Pero si nos damos cuenta, la carta no termina ahí, sino que Pablo sigue instando a los hermanos a la unidad. Y llama a los hermanos a la unidad. Y el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora, una iglesia podría decir: nosotros todos hablamos una misma cosa. Por lo tanto, somos una iglesia unida. Pero ¿qué pasa si esa iglesia está hablando acerca de temas que no tienen que ver, aunque esté unida, no tienen el mismo parecer? ¿Se imaginan fuéramos una iglesia que habláramos solamente de dinero? Bueno, yo sé que ustedes han visto por ahí redes sociales, noticias, donde hay iglesias que se aprovechan de las personas y que lo único que hablan en esa iglesia son de eso. ¿Se imaginan nosotros como iglesia estuviéramos todos en el mismo parecer y habláramos solo de eso? Y podríamos decir, estamos cumpliendo con lo que dice Pablo, que dice que habléis todos una misma cosa. Estamos en unidad. Pero si nos damos cuenta, en el comienzo del versículo 10 dice: os ruego pues, Pablo dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, Él no pide que solamente se hable una sola cosa entre todos, sino que empieza diciendo: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esa es la temática de aquellos que han sido apartados, que han sido transformados, que hablen todo una sola cosa por medio del nombre de Cristo Jesús. O sea, que tiene que ver con los intereses que son de Cristo Jesús, de este reino de Dios, de esta nueva cultura, de este nuevo ser transformado. O sea, ya no es hablar de cualquier cosa y ponernos de acuerdo para eso, sino que es hablar de acuerdo al nombre, por el nombre de Cristo Jesús. Es así como muchos no practicaban esto, es que vienen las divisiones. Después nos dice la Escritura, dice: hablen una sola misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. No haya entre vosotros divisiones, porque la división no puede existir en una iglesia. A veces hablamos acerca de la división, que si la división es buena o no. Bueno, si dividimos lo que es malo de lo bueno, claramente sí. Pero no podemos dividir dos cosas y pretender que las dos sean buenas. No sé si usted se ha topado con esos relatos o hermanos que muchas veces han tenido la experiencia en donde han estado en iglesias donde la iglesia se ha dividido y se ha ido para un lado y la otra mitad para el otro lado, según sus propias preferencias. Ambos lados diciendo que es del Señor que esto suceda. ¿Acaso Dios estará con dos iglesias divididas? ¿Acaso será de Dios el dividirse? Claramente, si la iglesia estaba conviviendo con un sector de personas que no querían ser iglesia y no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero estando en la iglesia local, eso puede ser bueno si lo vemos desde una perspectiva. Pero aquí Pablo nos está llamando que todos hablemos una sola cosa. De hecho, nos dice en el versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es así como Dios quiere que nosotros caminemos como iglesia, que nosotros caminemos como personas, que estemos perfectamente unidos. Ahora uno puede decir: ¿cómo voy a estar perfectamente unido a alguien que es tan diferente a mí? Y es eso lo maravilloso de ser iglesia, que usted no tiene que ser igual al otro, ya que Cristo Jesús
nuestro Señor nos compró con precio de sangre, pero nuestro Dios nos ha hecho de una manera en que todos somos diferentes. Por ejemplo, Javier está sentado al lado de Pablo y es su hermano. Pero si se dan cuenta, a pesar de ser criados de la misma manera, con los mismos padres y bajo una sola casa, ellos son muy diferentes en su forma de ser, en su forma de expresarse. Y eso está muy bien, porque Dios nos ha hecho así. Dios nos ha hecho de esa manera. Y eso es algo muy bueno, que cada persona sea diferente. Pero Pablo no está hablando de que tengamos que ser de una misma manera en cuanto a nuestro perfil y características, en cómo nosotros somos, en nuestra personalidad, sino en lo que nos está hablando Pablo acerca de estar perfectamente unidos, que tiene que ver justamente con que nosotros podamos pensar y estar unidos en Cristo Jesús. Poder nosotros estar pensando justamente todos la misma cosa a medida de esto. Si nosotros estamos hablando de este pasaje, idealmente enseñamos, y nuestro trabajo como pastores es enseñarles a ustedes a tener una perspectiva bíblica y que la iglesia podamos adoptar esa posición acerca de la Biblia. Hoy día estamos hablando acerca de la unidad y lo peligroso que son las divisiones. Es así como toda la iglesia después de esto deberíamos tener la misma opinión acerca de las divisiones y acerca de la unidad. De no ver con buenos ojos la división, sino que ver con buenos ojos como iglesia la unidad. Que eso sea lo que nos caracterice y que todos estemos en un perfecto parecer de esas cosas que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Pero primero, para entender cómo llegar a la unidad, debemos entender de dónde parten las divisiones. ¿De dónde parten las divisiones? A veces pensamos que las divisiones en la iglesia vienen de un grupo de personas que cambian de parecer y están planteando otra cosa y crean una división. Pero si nosotros escarbamos un poquito más en las Escrituras, nos damos cuenta que las divisiones parten en nuestro corazón y de manera individual. Es ahí donde parte las divisiones, en nuestro corazón, de manera individual, no grupal. ¿Por qué viene la división primeramente de nosotros? Es porque llegamos a una iglesia buscando solamente nuestro bienestar. Yo vengo aquí solamente para lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa. Y sí, usted puede venir hoy porque usted tiene una necesidad real en su vida, usted como individuo. Pero Dios va a suplir esa necesidad también por medio de su iglesia. Tenemos que tener cuenta que este libro nos va a hablar mucho acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, Cristo cuando hace su voluntad extiende sus extremidades. Y sus extremidades son aquellas personas que ha puesto en la iglesia. Por lo tanto, la manera en que Dios obre en su vida va a ser la mayor parte de las veces con personas. Ya que cada parte del cuerpo es un miembro. Algunos son manos, otros son ojos. Si usted necesita un vaso de agua, el Señor va a mover a aquellos que son manos y va a extender con sus manos y sus dedos. Si necesita avanzar a un lugar, va a ocupar a aquellos que son piernas. Si necesita mirar hacia algún lugar, va a ocupar a aquellos que son ojos, aquellos que son oídos. Pero la mente y la voluntad, esa es del Señor. Los miembros obedecen a este cuerpo. Y es por eso que nosotros vamos a ver que justamente la división empieza cuando yo no quiero relacionarme con otro. Yo no quiero velar por el bienestar de otro, solamente que se trate de mí. Todo se trate de nosotros mismos, como individuos personales. Yo vengo, escucho y me voy. Con eso para mí es suficiente.
Hace un tiempo atrás me invitaron a un cumpleaños de una niña y resulta que en ese cumpleaños había otra niña que cuando en el momento de cantar cumpleaños feliz, ella quería soplar la vela. Ella quería soplar la vela y todos le decían, no es tu cumpleaños. No, a ella le estamos cantando cumpleaños feliz. Resulta que esta niña, la que no era de su cumpleaños, hizo tanto berrinche, que tuvieron que volver a encender la vela para que ella pudiera soplar la vela, siendo que no era su cumpleaños. Cuando nosotros vemos cómo es el reino de Dios, vemos que Dios nos bendice, nos ayuda, nos restaura, nos rescata, pero mayormente en la iglesia se trata de otros. Se trata de relacionarnos con otros para que Cristo haga la obra en nosotros. Y es por eso que nosotros debemos entender. A veces vivimos en nuestra vida como si nosotros fuéramos el personaje principal del mundo. Vemos desde nuestra perspectiva, con nuestros ojos. ¿Cómo no voy a ser el personaje principal? Yo les cuento. El personaje principal de toda esta historia, de tanto desde la creación del universo hasta el final, es Cristo Jesús. Todo lo demás, tanto la creación, tanto el universo, las vastas galaxias, solamente es un escenario para presentar a Cristo Jesús. Así cuando usted va a un evento y hay luces, hay instrumentos, va a una boda, ve mesas, arreglos, pero lo que interesa ahí son los novios. No a qué empresa le contrataron las mesas, no qué mesa de sonido ocuparon el ingeniero de sonido, qué instrumento, de qué marca era. Eso pasan a segundo plano. Lo importante son los novios. Lo importante es lo que pasa ahí, todo lo demás es secundario. Así también la historia. No sé si usted ha visto en las películas que hay personajes secundarios, incluso hay extras. Pero hay extras que pasan y solamente son extras. Nadie sabe dónde fue, en qué trabaja, dónde está su casa y dónde está. Yo le digo, Cristo Jesús es el personaje principal de esta historia, es su historia. Y el añadirse a su historia es parte de decisión de cada uno. Si queremos ser parte de esa historia de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, y yo veía a esta niña en ese cumpleaños, los papás luego la retaron, le decían, este no es tu cumpleaños. Este no es tu cumpleaños si no se hace lo que tú quieres. No se te cumplen tus caprichos porque no se trata de ti, sino que se trata de alguien más. Y muchas veces llegamos a la iglesia y también llegaba la gente de Corinto, también llegaba a la iglesia pretendiendo de que aquí en este lugar se hiciera a la manera en que yo quisiera. No en como Dios tenía el deseo de hacerse. Ahora tenemos que partir desde la premisa en que todo lo que Dios hace es bueno. Y Él sabe mucho más de lo que nos hace bien a nosotros. Por lo tanto, el creer que nosotros y nuestra perspectiva es mucho mejor y que tenemos mejores ideas que Dios, estamos muy equivocados. Debemos aprender desde el principio en que hemos estado viviendo de una manera equivocada, de una manera errónea, en la cual la manera independiente de vivir de Dios, de decir, no te necesito, yo puedo vivir por mí solo, está mal. A eso se le llama pecado, ser rebeldes. Tenemos una necesidad de Dios y de ser rescatados por Cristo Jesús por mediante el sacrificio en la cruz que Él lo hizo. Pero la iglesia no es de las personas. La iglesia no es de los pastores. La iglesia no se hace lo que el pastor fundador desea y quiere y lo que a él se le antoja. O de los líderes, o de aquellos hermanos que ofrendan y diezman. No es así. La iglesia es de Dios. Las cosas que podemos adquirir son de Dios. Somos administradores. Los dineros son de Dios.
las personas son de Dios. Es una muy mala idea meterse con las cosas de Dios. Podemos creer que podemos sacar ventaja de eso, pero a Dios no le podemos hacerle eso. Él en algún momento pedirá cuenta de eso y hasta ahí vamos a llegar. Por lo tanto, yo les digo, no juguemos con las cosas que son de Dios. Saulo de Tarso, quien se transformó en el apóstol Pablo, se metió con algo muy delicado, que fue con la iglesia, y los persiguió. Y Jesús les dijo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mi novia? ¿Por qué persigues a mi esposa? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Tú te metes con ellos, te estás metiendo directamente conmigo. El problema es conmigo. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos salir beneficiados y que la iglesia se haga lo que nosotros queremos, estamos en un grave error. Nosotros muchas veces, y he escuchado y me ha pasado, que hermanos vienen hacia mí y me dicen, Pastor Matías, quiero contarle algo que escuché por ahí que alguien dijo, un hermano dijo, pero no le quiero decir quién es porque no quiero caer en murmuración. La verdad es que muchas veces esos dichos vienen de su propio corazón. ¿Para qué? Para poder implantar una idea y poder cambiar una opinión acerca de aquellos que lideran, para que las cosas se hagan como esas personas quieren. Y me ha pasado muy seguido también. Pero cuando Pablo habla acerca de la unidad, él lo que quiere primeramente es que no todos hablemos la misma doctrina. No que hermanos estén hablando acerca de un parecer de Cristo Jesús y otros hablando de otras características de Cristo Jesús. Antes nuestro hermano Marcos nos contaba acerca de unos mormones y que de Cristo Jesús. Ahora, si yo les digo, ¿es Jesús de pelo rubio, ojos azules? Si yo digo, ¿tú conoces, Javier, conoces a Felipe? Me va a decir, claro que sí. ¿Conoces a Felipe que mide 2 metros y es rubio de ojos azules? Pero me va a decir, estamos hablando de un Felipe diferente. Así también cuando hablamos de Jesús, así también cuando vamos a una iglesia y se predican otras cosas que no tienen que ver con las características de Dios que muestra las Escrituras. Por lo tanto, nuestra misión en buscar la unidad tiene que ver con la doctrina. Tiene que ver que conozcamos correctamente a Cristo y que conozcamos correctamente a Dios para que nosotros podamos, hermanos, mantener la misma doctrina. Que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo humano, se encarnó. Y Él, viviendo una vida santa, fue a la cruz para pagar una consecuencia que a Él no le correspondía. Pero Él pagó para que nosotros pudiéramos tener salvación. La muestra de que Él no cometió pecado es que resucitó al tercer día. Porque Dios había dicho en un momento, la paga del pecado es muerte. Y como Cristo Jesús no pecó, la muerte no tuvo poder sobre Él. Por lo tanto, Él resucitó mostrando en evidencia de que Él vivió una vida santa y todos aquellos que han creído por medio de Él ahora pueden tener esa salvación que antes no tenía y no merecíamos. Caminar. Nosotros debemos buscar la unidad no solamente doctrinal, sino también con el mismo propósito todos juntos. ¿Qué propósito tiene la iglesia? ¿Qué propósito tiene Vida Real Iglesia Cristiana? Venir aquí todos los domingos, tomarme un café, que escuchar de Dios de la manera más cómoda y más relajante que yo pueda tener. La verdad, hermanos, yo les digo, esta no es esa iglesia. Vida Real Iglesia Cristiana es una iglesia que busca que el propósito de esta iglesia es alcanzar a más personas. Así como usted fue alcanzado, así como usted fue rescatado, otros también pueden alcanzar eso mismo. ¿Se recuerda usted cuando estaba perdido? ¿Qué hubiera pasado si ese hubiese sido la tónica de toda su vida hasta el final, hasta su muerte? Hubiese sido bastante triste. Pero ¿cómo se siente usted hoy en día que ha sido rescatado por Cristo Jesús? Otros más pueden alcanzar lo mismo. Y es por eso que como iglesia nosotros debemos enfocarnos en alcanzar a más personas.
Las personas que estamos acá y que servimos acá en Vida Real estamos desde muy temprano. Y ese no es con el asunto de que todo salga bien, de que todo esté funcionando. Sí, en parte vemos esas cosas. Pero nuestra misión es acabar a una hora para recibir a personas expectantes, esperando qué persona nueva va a venir. Porque nos debemos a ellos. Porque así es como es la iglesia de Cristo. No es nuestro cumpleaños. No es la iglesia, sino que es de Dios. Que debemos estar unidos en un mismo espíritu, tratando de evitar las contiendas, hermanos, buscando la armonía. Había un amigo que ponía en Facebook, y no sé si se haya a topar con esta prédica, pero yo ya lo hablé con él, le escribí un mensaje, que él ponía acerca de cuándo no beber la cena del Señor. Y muchas veces nosotros pensamos, y una de las cosas de no beber la cena del Señor indignamente tiene que ver con que nosotros no tengamos conflicto, pero muchas veces creemos que es muy piadoso, es muy respetuoso y muy sabio no tomar cena. Estamos agradando al Señor porque yo soy muy prudente, yo tengo este problema y no vamos a beber cena. No, eso es una práctica que solamente cae en momentos específicos, pero lo que realmente está en el corazón de Dios es que nosotros lo antes posible podamos resolver las cosas. Vivir en armonía, en el mismo parecer, sin contiendas. Eso es lo realmente piadoso y eso es lo realmente bueno delante de Dios. Pero a medida que nosotros vemos las divisiones, y es por qué las divisiones trae tanto problema. No podría decir, mira, si ellos piensan diferente, nosotros diferente, ¿sabes qué? Mejor es estar separados y así no tenemos problemas. Así no tenemos problemas si cada uno está por lados separados. Pero si pertenecemos al mismo cuerpo, claro que vamos a tener problemas. En el versículo 11 y 12 nos dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Yo cuando leí esto tuve una gran pregunta. ¿Quiénes son los de Cloé? La verdad es que busqué información y bueno, no hay mucho, la verdad. Debe haber sido una familia de ahí de esa iglesia. Pero cuando nosotros vemos esto, lo que dice acerca de la problemática de la división. ¿Cuál era el problema de división que estaban teniendo esta iglesia de los Corintios? Y es que ellos tenían preferencias humanas. Algunos decían, yo soy de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta Pablo? No, porque Pablo fue el fundador de esta iglesia. Y otros dicen, sí, pero es que nos dejó tirados. Sí, está bien que haya sido el fundador, pero nos dejó tirados. A mí me gusta Apolo, porque Apolo es más elocuente, Apolo es más apasionado para hablar, me llegan más sus mensajes, no es tan calladito, no es tan pasivo. Yo soy de Cefas, Pedro, porque el apóstol que anduvo, caminó, fue moldeado por el Señor Jesucristo en vivo y en directo. Yo soy de Pablo. Y otros decían, no, yo soy de Cristo. Así igual nosotros nos podemos topar hoy en día personas que tienen preferencias. Y eso divide, hermanos. No, yo soy del pastor Darío. Es que el pastor Darío predica muy bien. Además, él fue el fundador de la iglesia. Y el otro va a decir, sí, pero nos va a dejar tirado ahora. Va a estar viajando una vez al mes, ya no lo vamos a ver tanto. Otros dicen, no, a mí me gusta el pastor Matías porque es más joven, quizás es más dinámico. Y otros pueden decir, sí, pero parece que ni se peina. Y así muchas veces, hermanos, nosotros vemos que hay preferencias. Hay preferencias entre unos hombres y otros hombres. Y la verdad es que yo les digo, esas inclinaciones y esas preferencias de rechazar a uno, ni siquiera decir, mira, ¿sabes qué? Yo me siento más cómodo. No, sino de decir, no, yo me quedo con esta persona y obedezco a esta persona porque mis preferencias son obedecer a él y no al otro.
Eso causa división en las iglesias. El hacer que las iglesias se transformen en reflejos de las personas, de aquellos que lideran o de un grupo de personas o en una sola persona, no es algo que vaya con Dios. No sé si a usted le ha tocado conversar con personas y dice, ¿tú conoces la iglesia del pastor tanto? Y a veces te dicen, no, yo vengo de la iglesia del pastor no sé cuánto. No vamos a dar nombre ya, para no ofender a nadie, ¿ya? Pero muchas veces hablamos, no, en la iglesia del pastor tanto, iglesia del pastor Juanito, Pedrito, y así. Si nos damos cuenta, ¿es de ellos la iglesia? ¿Es la iglesia del pastor Darío? ¿Es la iglesia del pastor Matías? Vida real, iglesia cristiana es una iglesia de Cristo. Le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros los pastores. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos en las personas, creamos división. Aquí podemos ver que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas. Y habían otros más espirituales que decían, no, yo soy de Cristo. Y uno podría decir, ese grupo que decía, yo soy de Cristo, eso estaban bien. No vemos a Pablo diciendo a aquellos hermanos que dicen que son de Cristo, ellos le atinaron, sino que también lo tratan como división. Y ahora uno dice, pero ¿cómo va a tratar de ser división que una persona sea de Cristo? Bueno, lo que pasaba en ese momento es que aquellos que decían que eran de Cristo era porque no querían someterse ni a la autoridad de Pablo, ni a la autoridad de Apolos, ni a la autoridad de Cefas, diciendo yo leo la escritura nomás. Yo no creo en la iglesia. Yo leo la Biblia en mi casa y ahí yo aprendo y solito, como le conocemos nosotros como los llaneros solitarios. Yo soy de Cristo nomás. Pero si nos damos cuenta, en la autoridad e inspiración del Espíritu Santo, es Dios que han puesto a estos hombres para que nosotros podamos vivir una vida conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Por lo que nos está escribiendo Pablo en este momento. Que Él no es el personaje principal, sino es Cristo. Pero es necesario leer la carta de Pablo para poder conocer a Cristo. No podemos nosotros vivir una vida así como así, solamente yo y Cristo y la iglesia no. Deben tener ustedes en cuenta de que Cristo murió y se sacrificó por su iglesia. Cuando habla acerca de maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. O sea, el sacrificio que hizo Cristo es por su iglesia, para aquellos que van a creer en Cristo Jesús. Y van a permanecer y van a pertenecer a esta comunidad que Cristo vio en su mente, en su corazón, llamada iglesia. Es a ella la que la santifica, a ella la que la prepara y la viste para a ella venir a buscar para las bodas del Cordero, como nosotros conocemos. Sí, usted está incluido siempre y cuando que usted crea en Cristo Jesús, pero Cristo Jesús no viene por usted en particular y decir, bueno, lo otro, una historia más. Yo a Él vengo y voy a buscar a la iglesia tanto. No, viene a buscar a su iglesia. Eso es lo que nosotros podemos conocer. Por lo tanto, nosotros debemos pensar, aquellos que dicen yo soy de Cristo no son tan espirituales y no se someten a la voluntad de Dios que está en la Escritura. No a lo que dice el pastor, no a lo que dicen los líderes. Si los líderes hablan lo que está diciendo la palabra de Dios, usted se somete no al líder, sino que se está sometiendo a Cristo directamente. El líder está cumpliendo con la función de contarle a usted qué es lo que dice la palabra de Dios. También la Escritura nos dice que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Y por qué? Porque un buen pastor obedece a Cristo. Por lo tanto, si obedece y enseña la palabra, usted saldrá beneficiado de conocer mejor a Dios en eso. Es así como funciona. Hay roles, hay instancias para que el cuerpo pueda seguir creciendo. Es por eso que debemos nosotros fijarnos, hermanos, en dónde está puesta nuestra fe
pero también dónde está puesto nuestro corazón, en divisiones humanas, en preferencias, inclinaciones. Así nos dice, por ejemplo, en el versículo 13 al 16, nos dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si se dan cuenta, aquí Pablo hace tres preguntas y uno podría decir, son fáciles de resolver, son bastante fáciles. Cristo no está dividido, Pablo no murió por nosotros, no fue crucificado por nosotros. Dice, y también fuiste bautizados en el nombre de Pablo. No, no lo fueron. Podrían parecer preguntas fáciles, pero si nosotros nos damos cuenta, hermanos, la división tiene que ver con decir que no somos parte de eso. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso podría haber división en una iglesia y decir que pertenece a Cristo? ¿Acaso podríamos decir que todos aquí pueden tener un parecer y cada persona querer que la iglesia sea de una manera totalmente diferente y aún así pertenecer a Cristo como iglesia? Usted está en esta iglesia quizás por invitación o porque vio las redes sociales o porque alguien más le invitó, pero aquellos que han decidido ser parte de esta iglesia también lo hacen por preferencia, porque quizás les gusta cómo enseñamos, quizás les gusta cómo es la enseñanza aquí en la iglesia, la dinámica con otros hermanos, quizás es una persona más tranquila, quizás no es una persona que le guste los gritos, y así hay otras personas que prefieren otro tipo de iglesias, donde personas tienen perfiles de ser diferentes. Pero eso no lo hace no ser hermanos. Mientras ellos perseveren en la doctrina, es la iglesia del Señor. Son diferentes, pero aquí igual estamos por preferencia. Lo que sí nosotros debemos fijarnos, hermanos, que esas preferencias no afecten nuestra fe en Cristo Jesús. De hacer dividir a aquellos que pertenecemos a la iglesia del Señor. Cristo es el centro de nuestra fe, no los hombres. Los hombres pasan a segundo plano y la fe en Cristo Jesús es el centro. El Evangelio se trata de Cristo y siempre debemos recordar la fe. El Evangelio se trata de Cristo y no de los hombres. Si nosotros como iglesia tenemos eso claro, vamos a poder caminar bien. El poder del Evangelio está sobre la sabiduría humana. Así nos dice en el versículo 17, acompáñenme. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros debemos priorizar el Evangelio. No debemos priorizar el prestigio que podamos tener en una iglesia, la elocuencia que puede tener una persona, el estatus social o si vive en un lugar más o menos acomodado y tener preferencias con esas personas en la iglesia o con sus líderes. Porque la iglesia no se trata de eso. La prioridad de la iglesia debe ser el Evangelio, no las tradiciones humanas. No se hace un culto a las personas, sino que se hace un culto a Dios. El mensaje de la cruz no puede ser adornado con cosas diferentes, porque ya el poder del Evangelio tiene el poder suficiente, hermanos, para poder cambiar las vidas de las personas. Nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos buscar la unidad. No sé si se recuerdan, yo lo recuerdo mucho, yo crecí mucho con eso. Hay una canción bien popular que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Levantan el puño, el pueblo unido. Y hay gente que dice, la iglesia tiene los mismos principios. El pueblo unido jamás será vencido. Yo podría decirle, hermanos, el pueblo unido jamás será vencido. La Escritura lo dice, que no tenemos que estar divididos, sino que unidos, no vamos a ser vencidos. Pero nosotros como iglesia, hermanos, debemos recordar que el reino de Dios es diferente.
No nos dice que el pueblo unido jamás será vencido, sino que dice que aquel pueblo que está unido en Cristo no será vencido, porque las personas somos vencidas constantemente por el pecado y nuestros bajos instintos. El pueblo unido siempre será vencido, mas aquellos que están en Cristo Jesús jamás podrán ser vencidos porque Él venció a la muerte. Esa es la cultura que como vida real debemos entender, debemos adoptar, debemos creer, amar y cuidar y enseñar a otros que están buscando de la palabra de Dios y no del mundo. Ya que en Cristo Jesús es como nosotros encontramos la salvación, el poder de la cruz, el poder de su sangre, tiene el poder de restaurar nuestras vidas. No cuánto podamos adoptar el mensaje, cuánto podamos adornar y lo bonito, no de que subamos la voz o no, esa es la manera de expresarse. Y esa manera lo hago así porque me llena de emoción, porque ese mensaje transformó mi vida y la cambió para siempre. Y me gustaría que otros más pudieran conocer ese mensaje que transforma vidas y cambia eso. El poder del pueblo no vence a nadie. Lo único que debemos entender es que el poder de Cristo Jesús es el único que tiene el poder para transformar su vida y mi vida. Si ustedes quieren que Cristo Jesús actúe en sus vidas, ustedes deben dejarse obrar por la palabra de Dios. Cuando nosotros adoptamos lo que Dios nos pide, estar en unidad, de creer lo mismo, no es que porque estamos unidos aquí no vamos a ser vencidos y prevalecer, sino que hemos sido llamados a la unidad en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a la unidad solamente en Cristo, porque solamente Él venció, porque solamente Él nos salva de la muerte, solamente Él nos ha rescatado y nos puede dar la salvación eterna. Que ese es nuestro gran problema. Debemos recordarlo siempre como iglesia. Jesús es el único capaz y el Evangelio de Cristo Jesús es el único capaz de transformar las vidas de los seres humanos. No soy yo porque a lo mejor alguien esté más preparado que otro teológicamente, no es otra persona porque es más animada para hablar, quizás más entusiasmada para contar el Evangelio, sino que el poder del Evangelio, su poder radica en Cristo Jesús. No en nosotros, no en nuestra forma de ser, no en cómo nos vemos o cómo no nos vemos, sino en la capacidad de ser restaurados para una nueva vida y no en los hombres. Cuando buscamos el favor de los hombres y ponemos nuestros ojos en ellos, siempre saldremos decepcionados, porque los hombres solemos fallar. Pero en Cristo Jesús podemos tener vida eterna a pesar de que muchas veces fallemos. Su fidelidad es para siempre. Y es así como la iglesia debe ver la unidad, buscarle a Él, ya que entre nuestros propios pareceres jamás vamos a estar de acuerdo. Usted recibió una crianza y yo recibí otra. Quizás vamos a estar muy desacuerdo. Pero cuando tanto yo como usted tengamos que alinearnos con la palabra de Dios, ambos vamos a coincidir en lo mismo. En que ya no interesa cómo me criaron, lo que me enseñaron, mis tradiciones, mis culturas, mis prácticas, sino qué es lo que la Biblia y nuestro Dios nos invita a permanecer y a pertenecer a este nuevo reino. Hermanos, para terminar, nosotros debemos procurar vivir en armonía como iglesia. No vivir en la división, sino que vivir en la unidad. Y para vivir en la unidad en Cristo debemos conocer su palabra. Es por eso que como pastores en vida real hemos decidido empezar con esta serie en 1 Corintios para que sea de edificación a su vida, pero también como iglesia. Para que como iglesia podamos nosotros conocer más de nuestro Señor. Nosotros, hermanos, yo les digo, no se enfoquen en los hombres. No busquen preferencias en los pastores ni líderes que están en esta congregación. Eso no es algo de Dios y tampoco es algo que nosotros vamos a promover, ya que no es la mentalidad que Dios quiere que tenga para la iglesia. Queremos que la iglesia Vida Real sea una iglesia que se centre en Cristo Jesús y en su mensaje para restaurar vidas.
El Evangelio es el enfoque de todo lo que nosotros hacemos. No es ser una banda de música, ni que se llene aquí un espectáculo, ni nada por el estilo, ni dar un gran show, sino que nosotros queremos hacer lo que Cristo Jesús nos encomendó mientras Él vuelve. Es así como nosotros queremos ser iglesias. Hermanos, evaluemos nuestro corazón. ¿Está creando nuestro corazón divisiones dentro de la iglesia? Con preferencias humanas, con gustos, que cuando algo no nos gusta, cómo se hace, no, mejor me busco otro lugar. O cuando alguien no está como lo mejor a mí me gustaría que estuviese, sabes que no me convenció. O si yo no ocupo las palabras exactas que usted quería que yo ocupara, no, sabéis que voy a buscar a otro predicador. Hermanos, debemos examinar nuestro corazón para ver si hay divisiones. Debemos comprometernos con Dios para buscar y poner de nuestro esfuerzo en poder cuidar el mensaje de Cristo, en poder llevarlo como iglesia. Recuerden que la iglesia es sostén y baluarte de la verdad, es columna. A ella se le entregó la misión de poder predicar al mundo de estas buenas noticias. Hermanos, les animo a que nosotros podamos seguir buscando como iglesia durante esta carta que estamos aprendiendo, sigamos creciendo, sigamos avanzando y como iglesia podamos buscar la unidad y la verdad en Cristo Jesús a la cual hemos sido llamados.